Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, amigos. Gobierno dejará de proveer energía a las industrias del 15 al 30 de diciembre. Policía de Ecuador y España fracturan organización dedicada al envío de droga a Europa. Falleció niña víctima de ataque armado en Manta. Malestar ciudadano por cortes de luz inesperados en varias zonas del país. Menor ecuatoriana falleció en accidente en un centro comercial de Colombia. Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva entrega informativa. Faltan 59 días para las elecciones generales de 2025 y los procesos siguen avanzando. En medio de esto, la consejera Elena Nájera solicitó a la presidenta del CNE, Diana Atamaín, que renuncie a su cargo. Sin embargo, Atamaín asegura que la institución se defiende con trabajo y resultados. Comenzamos con lo más destacado de la jornada. Según el presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, Francisco Jarrín, desde el 15 al 30 de diciembre, el gobierno dejará de proveer energía eléctrica al sector industrial. Según Jarrín, la ministra encargada de Energía, Inés Manzano, les informó la novedad a los empresarios la noche de este 11 de diciembre. A decir del dirigente gremial, la medida responde a que el país todavía tiene un déficit de electricidad y considera que el sector industrial pagará esa factura, ya que de otra manera el gobierno no podría cumplir su promesa de poner fin a los cortes de luz el 20 de diciembre. En la madrugada de este jueves, ciudadanos de varias ciudades del país reportaron cortes de luz inesperados. En Guayaquil, por ejemplo, se registró un apagón cerca de la 1:20 am que duró unos 15 minutos. También se produjeron interrupciones del servicio eléctrico en Quito, Portoviejo y Santo Domingo. El malestar de los usuarios se reflejó en las redes sociales, donde solicitaban explicaciones sobre los apagones. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se había emitido un pronunciamiento oficial sobre las causas de la interrupción del suministro eléctrico. El sector privado ecuatoriano está apostando fuerte a la energía solar. Más de 1.290 sistemas fotovoltaicos han sido instalados en todo el país, generando más de 60 megavatios de electricidad para autoconsumo. Esto representa un avance significativo en la transición energética y demuestra el compromiso de los ciudadanos y empresas con las energías renovables. Cenel EP es la empresa que más sistemas fotovoltaicos ha registrado, con más de 31 megavatios instalados. Según Etapa EP, esta semana podría terminar la sequía hidrológica en Cuenca. Los caudales de 3 ríos se encuentran en estado normal, mientras que uno se presenta bajo. Hasta este miércoles 11 de diciembre, el Atenas del Ecuador atraviesa los 150 días de sequía hidrológica. Sin embargo, esa condición podría cambiar hasta la presente semana, en caso de que los pronósticos de lluvia se cumplan, según publicó la empresa pública de Etapa. Esto ya indicaría que los caudales van a aumentar de manera sostenida y se van a mantener en valores normales. Sin embargo, esta sequía se descartaría en todas las cuencas, menos en la cuenca del Tarqui, porque la cuenca del Tarqui todavía continúa con caudal bajo. Precisamente este afluente registra un caudal de 1.62 metros cúbicos por segundo. Y como consecuencia, ciertas zonas rurales de la ciudad podrían continuar con el racionamiento del recurso hídrico. Estamos hablando desde proyectos como el de Irquis, proyectos como el de Portete también, que se están viendo afectados. Otros cuenca más arriba también, que son proyectos más pequeños, pero que sin embargo ya han sufrido durante todos estos meses los embates de la sequía. El especialista refirió que de acuerdo a estudios de la entidad, se avecinan futuras sequías en los próximos años.
fenómeno natural que responde especialmente al cambio climático que afronta el planeta. Específicamente desde ETAP hemos analizado que estos cambios que hemos tenido desde el año 2022, en donde en primer lugar los meses finales del año han sido secos, ahora 2023-2024, el último semestre del año ha sido seco, puede ser el indicador de que haya un cambio estacional, es decir, que tengamos en la ciudad precipitaciones considerables durante el primer semestre del año y durante el segundo semestre del año tengamos ausencia de precipitaciones que pueden desencadenar futuras sequías. A pesar que los ríos Tomebamba, Machángara y Yanuncay se encuentran hasta el momento en estado normal, los valores están muy lejos de sus cotas de acuerdo a datos anteriores. Es así que la dependencia continúa su campaña de concientización para el cuidado y el buen uso del líquido vital. Iván Saquicela, candidato a la presidencia por Democracia Sí, asegura que es importante recuperar la institucionalidad del país. Saquicela plantea que solo existen 3 poderes del Estado. Yo lo que planteo es una profunda reforma constitucional. Yo planteo la desaparición en reforma constitucional del Consejo de la Judicatura, porque evidentemente ha sido un organismo que obedece a apetencias desaparecer políticas. el Consejo. La Asamblea Nacional, perdóneme, es una vergüenza. No nos representan. En su mayoría gente mediocre, dedicados a la tecnocumbia, dedicados a sus intereses personales. ¿Hasta cuándo? Yo planteo 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Chao los demás. Consejo de Protección Ciudadana y Control Social, una novelería. El ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, presentó un balance sobre la situación económica del país, detallando las acciones ejecutadas y cómo el gobierno encontró la economía al asumir el poder. Estamos terminando este 2024 en una situación diametralmente mejor que lo que esperamos del 2023, donde recibimos un país quebrado, buscamos las formas de incrementar los ingresos para el Estado, que lo habíamos hecho con esfuerzos propios, con incrementos a la tasa de IVA, impuestos a las empresas, impuestos a la banca, incrementos en el ISD, siempre buscando proteger a los más pobres y a los más necesitados. Nos sentamos con los organismos internacionales, los cuales vieron con muy buenos ojos nuestras propuestas económicas y recibimos el respaldo generalizado, empezando por el no tan querido Fondo Monetario Internacional, luego por los mayores financistas del Ecuador, que son el BID y el Banco Mundial. Nos apoyó inmediatamente la CAF, el Fondo Latinoamericano de Reservas, y muchos apoyos también bilaterales que son importantes rescatar, de Corea, de Francia, de países amigos que siempre han apoyado al Ecuador en estas situaciones complicadas. Y terminamos el año con entrada de más de $5.000 millones a la economía. Ecuador inició gestiones directas con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para recuperar parte del dinero que Carlos Poli debe por la trama de corrupción de Odebrecht. El Estado ecuatoriano recurre a la figura de la cooperación internacional para el reparto de activos y contrató a un estudio jurídico internacional para el proceso. La Corte de Miami condenó a Poli a 10 años de prisión y ordenó el decomiso de $16.5 millones. Ecuador aspira a obtener parte de este monto para cubrir en algo los $40.4 millones ordenados en la sentencia nacional por conclusión en el mencionado caso. La Comisión de Fiscalización tenía previsto sesionar para tratar la solicitud de enjuiciamiento político contra Juan Esteban Guarderas, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La querella fue presentada por la asambleísta Ana Herrera Gómez. Hoy se conocerá el cronograma tentativo de actuación de prueba de cargo y descargo. Luego, la comisión debe presentar un informe recogiendo las posturas de los asambleístas que pueden recomendar o no el enjuiciamiento. Finalmente, al cabo de 7 días, el Pleno resolverá si censura o destituir al funcionario en función del documento de la comisión, así como de los afectos o desafectos políticos de cada bancada. Crisis de seguridad.
La noche del miércoles 11 de diciembre se registró un nuevo atentado en los exteriores de la penitenciaría del Litoral. Según información preliminar, sujetos que se movilizaban en un auto por la vía a Daule dispararon contra una camioneta de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas. Al menos 2 agentes iban en ese vehículo y uno de ellos resultó herido. También hubo otro afectado colateral. Se trata de un vendedor de jugos que trabajaba en el lugar. La gravedad de las lesiones ocasionaron una muerte instantánea. Recordemos que el pasado 3 de diciembre también se reportó un ataque con granada. Hubo 3 explosiones y resultaron 11 internos heridos. Este jueves 12 de diciembre del 2024 se reforzó la seguridad en el lugar. En una noticia lamentable, falleció la menor de 11 años que recibió un disparo en la cabeza durante un ataque armado ocurrido el 8 de diciembre en una vivienda del barrio Las Cumbres, en Manta. La niña quedó gravemente herida y fue trasladada al Hospital Rodríguez Zambrano, donde permaneció en cuidados intensivos. Sin embargo, el miércoles 11 de diciembre, la menor perdió la vida. Familiares confirmaron el fallecimiento, mientras que la policía acudió al hospital para realizar el levantamiento del cadáver y su traslado al centro forense. Estados Unidos y Ecuador fortalecen la cooperación en seguridad. A través del programa combativo de operaciones especiales, el Comando Sur estadounidense entrenó a miembros de las Fuerzas Armadas ecuatorianas en tácticas avanzadas de combate y asesoramiento estratégico. Estas acciones pretenden consolidar la seguridad regional y afrontar los desafíos comunes para garantizar un futuro más seguro y próspero para ambas naciones. El candidato a la presidencia, Jimmy Jairala, aseguró que fortalecer el trabajo de la UAFE es clave para liberar al país de las mafias criminales. Además, el representante de Centro Democrático se refirió al aeropuerto de Manta. Parece ser que en este país es menos difícil lavar plata. Lo que hay que hacer es, como uno de los pasos, tener una UAFE sólida, una UAFE muy potente, de manera que pueda controlar el lavado de activos. Y hay que hacer otras cosas urgentes. Hay que formar un cuerpo especializado de la policía, solamente para el control del orden en las cárceles. ¿Cuál es la propuesta que usted le está haciendo a esta provincia, precisamente para potenciar la industria productiva de Manabí? No alcanzo a entender cómo es que el aeropuerto, que ya está terminado y que está medianamente operando, pero que todavía no ha podido, por ejemplo, acceder a la facilidad o a la oportunidad que tuvo de alianzas internacionales, no sé cómo es que está el contrato amarrado a 4 o 5 obras más. Pero ahí tiene que intervenir la Procuraduría, tiene que el Ministerio de Obras Públicas, la Contraloría, porque no puede amarrarse un contrato del aeropuerto a otros contratos que no tienen nada que ver con el aeropuerto. Operativo policial. La Policía y Fiscalía de Ecuador, en coordinación con las autoridades de España, llevaron a cabo 10 allanamientos simultáneos en las provincias de Guayas, El Oro y en el Distrito Metropolitano de Quito. Como resultado, se logró la captura de 9 personas, presuntamente vinculadas a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Según la policía, los delincuentes habrían enviado cocaína a Europa por reiteradas ocasiones mediante la contaminación de contenedores. Entre los detenidos se encuentra alias Carlitos, un objetivo de alto valor, considerado el principal responsable del envío de grandes cargamentos de droga y del financiamiento de los grupos armados organizados que generan violencia criminal en la provincia de Guayas. Esta organización se encargaba de enviar droga hacia Europa, encaletando o haciendo doble fondo en los containers, en frutas o en algún tipo de container que salía desde Ecuador hacia Europa. Esta investigación se ha desarrollado con mucho éxito y tenemos los resultados que les acabamos de mencionar. En concreto, en este caso, desde el año 2023, cuando conseguimos aprender allí una cantidad de más de 7 toneladas de cocaína,
y detener a 5 miembros de la organización criminal que estaban allí asentados españoles en la zona de Galicia, al norte de España. Estas personas estaban relacionadas con una empresa que se dedicaba a la importación y a la venta de productos de pescado congelado. Lo que hacían era importarlos desde aquí, desde Ecuador. Y ahí iniciamos toda la cooperación y todo el intercambio de información con la Policía Nacional de aquí, logrando desarticular la organización al completo desde aquí, desde su origen, con el enorme éxito que tuvimos esta noche. En una nueva operación contra el secuestro y la extorsión ejecutada en varias provincias, 39 personas fueron aprehendidas. En un nuevo despliegue operativo en el marco del Plan de Acción para la Contención de la Violencia y la Delincuencia, la Fuerza Investigativa contra la Extorsión FICE ejecutó allanamientos en varias provincias. Guayas, Manabí, Esmeraldas, Santa Elena, Los Ríos y específicamente algunas acciones operativas que se han realizado en la zona 8 y en la zona 9. La policía informó que en total se realizaron 15 intervenciones, en las que 39 personas fueron aprehendidas. 30 que han sido detenidos por extorsión y 9 por secuestro. Asimismo que 3 víctimas de secuestro fueron liberadas. ¡Bienvenido a la libertad, mi amigo! Entre ellas un adulto mayor que perdió la vida después de ser rescatado. Esta persona, los delincuentes exigieron $100,000. Son puestos a órdenes la autoridad competente y conocemos que tienen prisión preventiva. Entre los indicios recabados durante las intervenciones constan 4 armas de fuego que han sido decomisadas, un vehículo aprehendido, 2 motocicletas aprehendidas y 36 dispositivos móviles. Esta nueva acción contra los delitos de secuestro y extorsión se denominó Operación Gran Libertad 21 y su ejecución se llevó a cabo desde el lunes 9 hasta la madrugada de este jueves 12 de diciembre. Tania Loor, Noticias Oromar. 15 allanamientos simultáneos fueron ejecutados en las provincias del Guayas, El Oro y Esmeraldas, dejando como resultado 7 detenidos quienes enviaban altas cantidades de droga hacia Europa, mediante la contaminación de contenedores de exportación que salían desde los puertos de Machala y Guayaquil. En total se incautaron 94.037 gramos de cocaína. Además, se obtuvo los siguientes indicios: 2 armas de fuego, 76 cartuchos, 3 vehículos, 2 alimentadoras, un DVR y $10.926 en efectivo. Durante un operativo de control fronterizo, 2 personas fueron detenidas en Loja por transportar $33.680 en efectivo sin ningún tipo de justificación. Los sospechosos fueron detectados cuando se encontraban en un carro cerca del puente internacional que conecta a Ecuador con Perú. En el chequeo del automotor se halló el dinero que estaba oculto en uno de los compartimientos. En un hecho lamentable, un hombre de 90 años falleció en una casa de salud horas después de ser liberado por la policía tras un operativo al sur de Guayaquil. La víctima, quien padecía varias enfermedades, había sido secuestrada por un grupo delincuencial que exigía $100.000 por su rescate. El adulto mayor fue hallado amarrado en su silla de ruedas y con un trapo en la boca. Además, se detuvo a 6 personas presuntamente vinculadas al grupo Los Tiguerones. La familia del abuelito confirmó el fallecimiento horas después de la intervención. Es momento de una primera pausa comercial. Enseguida regresamos con más noticias.
Al volver, más de 3 millones de dosis de cocaína fueron decomisadas en un operativo antidrogas. ¿Dónde ocurrió? ¿Hay detenidos? Ya regresamos con los detalles. Un sismo de magnitud 2.7 se reportó en Quito este jueves a las 6:20, según reportaron ciudadanos de sectores como La Armenia, Pomasqui, Calderón, El Bosque, Pifo y La Carolina. El movimiento telúrico se sintió de manera leve. El detalle del Instituto Geofísico indica que el temblor se localizó a 13.77 kilómetros de la capital y a 13 kilómetros de profundidad. Cabe señalar que la capital ecuatoriana es una de las ciudades más vulnerables a los sismos, puesto que está atravesada por un sistema de fallas de sur a norte. Por otro lado, la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo informó que desde hoy las gasolinas Ecopaís y Extra tienen un precio de $2.64 por galón. Es decir, una reducción frente al precio de noviembre, cuando el galón fue de $2.67. El nuevo precio estará vigente hasta el 11 de enero de 2025. En este contexto, desde julio de 2024, rige en el país un sistema de bandas de precios de estas dos gasolinas para reducir el gasto estatal en subsidios a los combustibles de bajo octanaje. El Registro Civil ofrecerá una jornada extraordinaria el próximo sábado 14 de diciembre en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca para sacar la cédula o el pasaporte. Para el trámite se debe agendar un turno a través de la página web oficial. Se atenderá en un horario extendido y se activarán varias agencias para facilitar el proceso. La cédula tiene un costo de $16 y el pasaporte. Los requisitos para sacarlo son comprobante de pago, cédula o pasaporte anterior en caso de renovación, constancia de pérdida o robo si corresponde. El trámite es personal y el turno gratuito y obligatorio. Se firmó un convenio para la construcción del nuevo sistema de agua potable y red de distribución, alcantarillado y planta de tratamiento de aguas servidas en los recintos Carlos Julio Arosemena, Puerto Palmar, Campo Verde, Pedro Vélez e instalaciones de Selec EP Hidronación. La firma se realizó entre la Corporación Eléctrica del Ecuador, Selec EP, y el Gobierno Autónomo Descentralizado del Empalme en Guayas, con una inversión de más de $3 millones. Se beneficiarán más de 6.000 habitantes de las zonas aledañas de la central hidroeléctrica Marcel Añado de Huín.
La Universidad de Cuenca aspira a superar el gasto del 97% por concepto del presupuesto anual, que para este 2024 superó los 141 millones de dólares. Alrededor de 67 millones de dólares es el presupuesto que mantiene la Universidad de Cuenca por fondos fiscales, a más de 74 millones de fondos de autogestión para cada año fiscal. Es así que la rectora de dicha universidad explicó que en este 2024 se espera superar el 97% de uso del recurso. Es un presupuesto considerable, como ya les he dicho, es un presupuesto importante, pero no suficiente para las grandes necesidades de educación superior que existen en nuestro medio. Ahora, para el 2025, el Estado deberá entregar el mismo recurso a la universidad por ser un año electoral, puesto que todos los presupuestos del sector público inician en enero con presupuestos prorrogados. Sin embargo, el valor exacto que entregue el gobierno se conocerá recién en el mes de agosto. Cuando la Asamblea Nacional apruebe el presupuesto presentado por el nuevo Ejecutivo del próximo año, recién ahí sabremos con certeza nuestro presupuesto. Hasta tanto, tenemos que funcionar con el presupuesto prorrogado. Por tanto, la catedrática recalcó que no debería existir un nuevo recorte para las universidades públicas, aún más cuando en febrero de este año se efectuó una reducción que superó el $1.000.000. Hasta mientras se espera el pago del 10º por parte del Ministerio de Finanzas para cancelar los haberes de funcionarios. La prioridad de la Universidad de Cuenca es ejecutar todas las obras y todos los proyectos que nos hemos planteado. Uno de ellos, muy importante, es el tema de la transformación digital. Estamos implementando un nuevo sistema de gestión académica. El proyecto se llama NOVA. Proyecto universitario que tanto docentes y estudiantes podrán ejecutar las actividades académicas y de gestión, desde procesos de matrícula hasta ingreso de calificaciones. Sin embargo, para la integración de esta plataforma es necesario más de $4 millones. Es un cambio radical lo que vamos a tener. Vamos 2 años preparándonos. La comunidad universitaria está absolutamente comprometida en estos meses porque arrancaremos ya en marzo. En marzo sale en vivo el proyecto NOVA. Durante el segundo periodo académico del 2024, el alma mater ofertó 4.200 cupos, pero que para mantener el número o superarlo es indispensable conocer cuál será el presupuesto económico 2025. La ATM busca contratar la adquisición y mantenimiento de nuevos equipos UPS para garantizar la continuidad del servicio del sistema semafórico de Guayaquil. Ciudadanos de Guayaquil piden al Cabildo y a las autoridades de la ciudad una solución pronta a los problemas que generan los cortes de energía afectando al sistema de Metrovía en varios puntos de la ciudad, que es utilizado por más de 217.000 guayaquileños a diario, donde los principales problemas se originan en 3 áreas: en los torniquetes de acceso a las estaciones, en las puertas de embarque y desembarque y en el sistema de videovigilancia del sistema general. Es por eso que no solo el sistema semafórico de Guayaquil fue declarado en emergencia por la ATM, sino también el sistema de Metrovía, que fue incluido en este sector, motivada por la falta de equipos UPS y bancos de batería que puedan reemplazar la energía eléctrica durante los cortes en la ciudad. El 2 de diciembre, la Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Guayaquil tomó la medida basándose en las cifras del Observatorio de Movilidad, que señalaba que las muertes por accidentes de tránsito se habían incrementado desde septiembre. Esto cuando comenzaron los cortes de energía y que, por ejemplo, en octubre pasaron de 12 víctimas a 25, es decir, un incremento del 108%. Con esta resolución, la ATM busca contratar la adquisición y mantenimiento de nuevos UPS, luego de que el contrato caducó en abril de 2024 y el sistema semafórico colapsara en horas que no había energía. Pero también colapsa la Metrovía, donde los informes de la ATM avalan que se incluye en la declaratoria de este sistema de transporte, que utilizan a diario unos 17.000 guayaquileños según las cifras de la ATM. Al quedarse sin energía en la parada, los sistemas automáticos de las puertas de embarque y desembarque dejan de funcionar. En estos casos, un agente de seguridad realiza la apertura manual de las puertas y las deja abiertas durante todas las horas del corte. Una tercera afectación se produce en el monitoreo de las estaciones, pues el sistema de Metrovía cuenta con un circuito cerrado de televisión. Esto para poder vigilar las paradas y terminales y así detectar las incidencias en las operaciones de la Metrovía. La demanda de las unidades de la Metrovía, debido a estos problemas derivados de los cortes de energía, ha disminuido un 14%, incluso más. Con la actual declaratoria de emergencia, la ATM planea adquirir los equipos para que los cortes de luz no afecten el funcionamiento de las terminales y estaciones de la Metrovía, donde esta declaratoria está prevista que dure 60 días, es decir, hasta el 30 de enero del próximo año. El municipio de Montecristi realiza la limpieza en las cunetas de la vía Circunvalación. Willy Quinde se encuentra desde exteriores para brindarnos más información.
Buenas tardes, Willy, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes, mi querida Vanessa, amigos televidentes de Noticias Oromar. Aquí estamos, esta vez en el Cantón Montecristi, para traer la información importante. A mi espalda está el monumento a la tejedora. Buenas tardes por acá a los amigos que se movilizan y ven el micrófono de Oromar TV y por supuesto nos están haciendo señas los fieles televidentes. Gracias a todas las personas que se movilizan por acá. Vanessa, amigos televidentes, voy a mostrarle a esta hora, acá justamente están haciendo la limpieza de la cuneta, una noticia muy positiva, importante para Montecristi, y es que aquí en la vía Circunvalación, donde estamos ubicados, muy cerca de la tejedora, se está realizando la limpieza de las cunetas. Acá hay varios obreros municipales, vamos a ver si nos acercamos hacia ellos para conversar y ver el trabajo que están realizando en estos precisos momentos. Mi amigo, ¿cómo me le va? Muy buenas tardes. Ahí está haciendo la limpieza aquí de esta cuneta, aquí, ¿no? Haciendo una limpieza que estamos, porque hay bastante basura para que se vea un poco limpio aquí. ¿Hasta dónde van a hacer la limpieza? Todo lo que es esta vía circunvalación. Todo lo que es la vía aquí principal de la circunvalación. Aquí son obreros municipales ustedes, ¿no? Sí, lo que es el municipio y empresa de aseo estamos aquí. Lo que es cuneta y también la parte acá de la... Todo lo que es la cuneta y a la orilla de la... Bastante desperdicio, basura que se... Harta basura acá y la gente bota basura nomás y sin ver que esto es dañino para la sociedad mismo, que se ve feo. Ya que estamos próximos también a las lluvias, esto ayudaría mucho para que el agua circule normal por aquí. Así es, para que el agua circule, porque si no se estanca y hay problemas para los bichos, los moscos. Muchas gracias, mi amigo. Muy bien, muy bien. Perfecto, ahí está entonces la información a esta hora desde acá, desde el Cantón Montecristi, con este trabajo importante que han enviado desde el municipio a hacer acá en la vía Circunvalación. Todo lo que es la cuneta están haciendo la limpieza correspondiente para prevenir pues inundaciones y cualquier otra situación en esta época invernal que se aproxima. Con esta información, Vanessa, vamos a regresar a Estudios Centrales para que usted continúe informando a través de Oromar TV. Adelante. Gracias, Willy, por este informe. Te esperamos pronto en Estudios para el desarrollo de más noticias. El Consejo Nacional Electoral iniciará una campaña informativa sobre los 16 candidatos a la vicepresidencia de la República en el marco de las elecciones nacionales de febrero de 2025. Se difundirán en cadena nacional de radio y televisión videos de 5 minutos sobre los perfiles, experiencia y propuestas de los compañeros de fórmula de los postulantes a la presidencia. De los 16 candidatos, 14 son mujeres y 2 hombres, cumpliendo con el requisito de paridad de género. La campaña busca promover el voto informado a 59 días de las elecciones del 9 de febrero de 2025. El CNE además informó que los ecuatorianos en México votarán con normalidad, pero que el sufragio en Venezuela está en dudas. El Consejo Nacional Electoral aún no sabe si se podrán llevar a cabo las elecciones 2025 en Venezuela. En México sí se desarrollarán con total normalidad, mientras que están descartadas en Israel y Nicaragua. Así se lo informó desde el CNE. Su titular, Diana Tamaín, además, comentó estar trabajando con el Ministerio de Relaciones Exteriores para que se pueda realizar la jornada de votación en territorio venezolano. Las diligencias están hechas, pero aún se espera el beneplácito del gobierno venezolano, detalló Atamaín. Recordemos que Ecuador tiene las relaciones diplomáticas rotas con México y Venezuela, a raíz del asalto policial a la Embajada de México en Quito, el pasado 5 de abril, en el que se detuvo al ex vicepresidente Jorge Glass. Producto de ese episodio, se cerraron las delegaciones diplomáticas de esos países. La titular del Consejo Nacional Electoral dijo que hasta el 16 de enero del próximo año, los kits electorales deben salir al exterior para las pruebas y para los simulacros. Por eso, si no se tiene el beneplácito del gobierno de Venezuela, lamentablemente no se podrán hacer las elecciones, reconoció Diana Tamaín. En Venezuela, unos 10.000 ecuatorianos están empadronados y podrían votar.
En el caso de México, se indicó que los sufragios se llevarán a cabo con el apoyo de la Embajada de Suiza, un proceso que ya estaría coordinado con absoluta normalidad. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Solomar. Es momento de una nueva pausa. Enseguida volvemos con más información. Siga en nuestra sintonía. Al volver, más de 3 millones de dosis de cocaína fueron decomisadas en un operativo antidrogas. ¿Dónde ocurrió? ¿Hay detenidos? Ya regresamos con los detalles. Listo, preparado. Estamos aquícito nomás, como dicen en mi querido Quito. Aquícito nomás en el sector de la tejedora, donde están haciendo la limpieza de esas cunetas. Bueno, vamos a marcar exactamente las 12 horas con 38 minutos y tenemos información desde estudio para darles a conocer que anoche en Manta, señoras y señores, provincia de Manabí, se registró una muerte violenta. Sujetos armados a bordo de una motocicleta atacaron a un hombre conocido con el alias de Cajita. Allí le dieron plomo y bala, le quitaron la vida, veamos. La noche de este miércoles 11 de diciembre se registró un asesinato al estilo sicariato en la parroquia Tarqui del Cantón Manta. El hecho se suscitó en la calle 106 y avenida 109 del barrio El Rosario. Aproximadamente a las 21:15 se suscita este hecho violento. Existe una persona fallecida que corresponde a los nombres de Clayber José Morán Olín, de 19 años de edad. Sujetos armados a bordo de una motocicleta llegaron al punto y abrieron fuego. Las circunstancias, lo que se conoce, una motocicleta con 2 ocupantes, al momento que el ciudadano se encontraba circulando por este sector, al parecer buscando un alimento, en su bicicleta se acerca esta motocicleta, 2 ocupantes le propinan varios impactos de proyectil de arma de fuego en su cuerpo.
Una vez cometido el crimen, los sicarios huyeron con rumbo desconocido. Existen 13 indicios balísticos, lo que es calibre 9 milímetros. El ciudadano Eloy Oxiso no tiene antecedentes penales, ningún proceso judicial. Con la víctima de este miércoles, suman 304 las muertes violentas en el distrito Manta, que también comprende Montecristi y Jaramijó. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Y es momento de irnos a la provincia de Santa Elena. Iniciamos en el cantón La Libertad, señoras y señores, porque allí un ataque armado dejó como resultado una persona herida que posteriormente fue trasladada hasta una casa de salud. El hecho se registró en la avenida 44 entre las calles 16 y 17 en el sector conocido como Jaime Roldós Aguilera. Allí llegó el personal de la Policía Nacional para realizar las primeras investigaciones de este ataque armado que deja como saldo a una persona herida, la cual está internada, ingresada en una casa de salud. Los uniformados ya están tras la pista de quienes podrían haber sido los atacantes de este hecho. Señoras y señores, marcamos exactamente en el Ecuador las 12 horas 40 minutos. Y hablando de la provincia de Santa Elena, hasta el tardecito también se dio allí en pleno malecón de la parroquia Santa Rosa, en el cantón Salinas, un hecho violento. Señoras y señores, le informamos, la víctima es una persona, un hombre de 45 años de edad. Fue trasladado de urgencia a una casa de salud luego de recibir varios disparos. Por el momento la policía se encuentra investigando este caso. También herido, también fue baleado, señoras y señores, esta vez en el malecón. La gente va al malecón a tomarse una fotito, a ver el mar, y cuando acuerda lo que llueve ahí es bala en Santa Rosa, parroquia que pertenece al cantón Salinas, en la península de Santa Elena. Marcamos exactamente las 12 horas con 41 minutos, 12 horas 41 minutos, y ahora emigramos a otra de las provincias del país, en este caso a Los Ríos, en Babahoyo, cantón de la provincia de Los Ríos. Allí un hombre fue asesinado al estilo sicariato. Esto mientras el hombre había llevado una camioneta allí frente al ECU 911 en esta zona, conocida como el sector Muñoz Rubio, para que le hagan un arreglo. Pero los sicarios, que se movilizaban en otra camioneta, llegaron al lugar y le dispararon. La víctima quedó sin signos vitales justamente en la calzada, señoras y señores. Allí la Policía Nacional acordonó el área para hacer las respectivas diligencias, en este caso levantamiento de información, levantamiento de indicios y también del cadáver, el cual fue llevado al anfiteatro. En Guayaquil, mucha atención, una persecución policial terminó allí justamente sobre la avenida Juan Tancamarengo, al norte de la ciudad. Se confirmó que un delincuente fue abatido por los uniformados, mientras que el otro, el cómplice, resultó herido. El cuerpo de la víctima fue llevado hasta el Instituto de Ciencia Forense para la respectiva autopsia, mientras que el sujeto que quedó con vida fue atendido y posteriormente llevado a una casa de salud con el resguardo policial correspondiente. Vea, persecución que terminó con el presunto antisocial abatido. Sí, dejó de existir ahí luego de recibir impacto de bala en este enfrentamiento con la Policía Nacional, mientras que el otro quedó herido. Allí lo esposaron. Ay, Misú, me duele la bala, dice. Misú, aquí tengo la bala. La bala, tuvieron que llevarlo al hospital para que le atiendan allí. Esto ocurrió en la ciudad de Guayaquil. Y ahora nos vamos a otro punto de la urbe porteña, porque esta vez en el sector del Guasmo Sur, atentos allí, un menor de edad presenció el momento en que varios sujetos a bordo de motocicletas asaltaron a su padre y a otros dos hombres, los cuales andaban justamente allí, señoras y señores, los delincuentes asaltando a las personas, y allí se le llevaron la motocicleta a una de las víctimas. Vea, todo quedó registrado en esta cámara de video aficionado cuando los delincuentes
sometieron a las personas que estaban allí, le quitaron incluso hasta la moto, los celulares, billeteras, todas las pertenencias que podían, incluso hasta los celulares les pidieron las claves, porque ahora los ladrones ya no se van sin la clave, los ladrones te piden la clave de acceso al celular, a las cuentas bancarias y todo eso, así que ojo al Cristo, señoras y señores, esto ocurrió en el Guasmo Sur y luego pues ahí como ustedes pueden ver, hasta la motocicleta se le llevaron estos pillos a una de sus víctimas. Lo que se escucha es el llanto del menor allí que presenció este hecho delictivo. Y nos vamos a Cuenca. Muy buenas tardes a todos los cuencanos. Tenemos información desde esta hermosa ciudad, desde las Atenas del Ecuador. Señoras y señores, en Cuenca, una cámara de videovigilancia de un bus captó a un delincuente justamente que aprovechó el momento en que el conductor se había bajado para poner combustible. El hombre se hizo el disimulado, el Gilberto Bobadilla, subió por segunda vez al vehículo, no era pasajero nada, era una rata que vio allí que estaba pagando piso, la billetera del chofer, se sienta allí como que fuera la mosita del chofer y en esos momentos abre la piernita y estira la mano y allí se lleva justamente una billetera y otra pertenencia más parece que se lleva ahí de este bus. Mientras el chofer estaba ocupado abasteciéndose de combustible en una gasolinera en Cuenca. Atención, vamos a seguir informando cuando el reloj marca las 12 horas 45 minutos en 15 minutos más y la 1 de la tarde, 15 minutos para la 1 de la tarde. Y atención porque la Policía Nacional informó que se logró la captura de 3 hombres acusados de intentar robar un taxi. Este hecho ocurrió en la ciudad de Puerto Viejo, sí, la capital de la provincia de Manabí. Señoras y señores, pobrecitos los muchachos, póngale una camisetita porque si no se pueden resfriar o si está haciendo mucho calor, Dios mío, se queman el cuerpito caribeño que tiene. Ahí están todos tatuados, Dios mío, ahí está, ¿ves? De Picuazá dice que ahí están los muchachos. Misú, no me enfoque la cara, que después la gente me ve, dice Misú. Despila, Misú, no me enfoque la cara, que después me sacan por Oromar. Ahí están los muchachones que fueron capturados, señoras y señores. A ver, le vamos a narrar cómo fueron la situación según el informe de la policía. Oiga, dice que los policías estaban haciendo un operativo sobre la avenida del Ejército. En esos momentos observan un taxi que al momento de llegar al operativo, los muchachones se pusieron nerviosos, los policías, no, aquí pasa algo. Los cogieron, los hicieron bajar y les encontraron armas blancas, cuchillos, le encontraron allí y cuando le preguntaron al chofer, me traían secuestrado, Misú, le decía, me traían apuntado ahí con ese cuchillo, ya lo habían querido hacer un huequito por ahí al pobre chofer con ese cuchillo, con tijeras, todo así estaban actuando y le querían robar el taxi, según lo iban a llevar para dejarlo botado por otro lado al taxista y llevarse el vehículo. Es lo que informa la policía y si no me lo crea, escucha al jefe policial. Asimismo, el grupo de prevención del delito, mientras se encontraba realizando operativos a la altura del redondel de la Avenida del Ejército, se percatan de un vehículo tipo taxi en actitud sospechosa, por lo cual, optando todas las medidas de seguridad, proceden a detener la marcha de este vehículo y hacer bajar a todos sus ocupantes. En el lugar se percatan que tienen 3 personas en actitud sospechosa con armas blancas, los mismos que venían amenazando al conductor con robarle el vehículo y causándole heridas de armas cortopulsantes. Por lo cual inmediatamente se procedió a la detención de estos individuos y fueron trasladados al distrito Puerto Viejo para realizar el respectivo procedimiento. Faltan 12 minutos para marcar la 1 de la tarde, 12 minutos y la 1 de la tarde. Y en una lamentable noticia desde Colombia, escuchen bien, una niña de 5 años de edad falleció en un centro comercial. Oiga, señoras y señores, esto en Bogotá, tras ser impactada por una placa de vidrio que se desprendió justamente en el segundo piso. La Secretaría de Salud de Bogotá confirmó que la pequeña, identificada como Samantha Saraí Álvarez, de nacionalidad ecuatoriana,
sufrió allí un trauma cráneoencefálico severo en el centro comercial Gran Estación. Allí se emitió un comunicado por parte de este centro comercial en el que asegura estar colaborando plenamente con las autoridades para garantizar una investigación exhausta de este incidente que cobró la vida de la menor de edad de nacionalidad ecuatoriana. Ahí está esta pequeña compatriota que lamentablemente falleció en este hecho ocurrido en Colombia en un centro comercial. Faltan 10 minutos para marcar exactamente la 1 de la tarde y la noche de ayer, escuchen bien, se registró un nuevo atentado en los exteriores de la penitenciaría litoral. Según la información preliminar, pues sujetos que se movilizaban en un automóvil por la vía Taule dispararon en contra de una camioneta de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas de la Policía Nacional. Al menos 2 agentes que iban en este vehículo y uno de ellos resultó herido justamente. Hubo otro afectado, una persona que lamentablemente fue baleada allí como víctima colateral. Se trata de un vendedor de jugos que trabaja en este lugar. La gravedad de las lesiones ocasionaron incluso la muerte instantánea de este hombre. Dios mío, ahí está. Recordemos que el pasado 3 de diciembre también se reportó un ataque con granada. Hubo 3 explosiones y resultaron 11 internos heridos. Este jueves, señoras y señores, o sea, el día de hoy, se reforzaron las seguridades de este lugar. Ahí está el vendedor de jugo que lamentablemente falleció luego de no resistir el impacto de balas también. Es una víctima colateral según la información proporcionada hasta el momento por parte de las autoridades competentes. También hay un policía herido en este enfrentamiento a balas. Y atención porque también tenemos otra información lamentable. Falleció la menor de 11 años de edad que recibió un disparo en la cabeza durante un ataque armado ocurrido el 8 de diciembre en una vivienda del barrio Las Cumbres en la ciudad de Manta. La niña quedó gravemente herida y estaba internada en el Hospital Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta, donde permaneció allí en cuidados intensivos. Sin embargo, anoche la menor perdió la vida, no resistió las heridas provocadas por los proyectiles de arma de fuego. Los familiares allí confirmaron el fallecimiento, mientras que la Policía Nacional estuvo en la Casa de Salud para realizar el levantamiento del cadáver. Luego el cuerpo de la menor fue llevada al centro forense para que le practiquen la autopsia correspondiente y los familiares el día de hoy hicieron los trámites correspondientes y la retiraron. Atención, 9 minutos y la 1 de la tarde y la Policía Nacional junto a la Fiscalía de este país en coordinación con las autoridades de España llevaron a cabo 10 allanamientos simultáneos en las provincias de Guayas, El Oro, en el distrito metropolitano de Quito y como resultado allí lograron la captura de 9 personas presuntamente vinculadas a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Según la policía, los delincuentes habrían enviado cocaína a Europa por reiteradas ocasiones mediante la contaminación de contenedores. Entre los detenidos se encuentra alias Carlitos. Oiga, cayó Carlitos. ¿Sabe quién era Carlitos? Carlitos, pues. Carlitos, claro. Un objetivo de alto valor considerado para la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, considerado por ser, ¿sabe quién? El principal sospechoso o responsable del envío de grandes cargamentos de droga y del financiamiento de los grupos armados organizados que generan violencia criminal en la provincia de El Guayas. Carlitos, cayó Carlitos. Contaminaban los contenedores que iban para Europa, señoras y señores. La droga que iba para los contenedores que iban para los chavales. Allá esa droga estaba destinada para los chavales, para los hostias tíos, allá en España. Entonces acá lo capturaron a Carlitos. Vamos a escuchar lo informado por la Policía Nacional. Esta organización se encargaba de enviar droga hacia Europa, encaletando o haciendo doble fondo en los containers, en frutas o en algún tipo
de containers que salía desde Ecuador hacia Europa. Esta investigación se ha desarrollado con mucho éxito y tenemos los resultados que les acabamos de mencionar. En concreto, en este caso, desde el año 2023, cuando conseguimos apreender allí una cantidad de más de 7 toneladas de cocaína y detener a 5 miembros de la organización criminal que estaban allí asentados españoles en la zona de Galicia, al norte de España. Estas personas estaban relacionadas con una empresa que se dedicaba a la importación y a la venta de productos de pescado congelado. Lo que hacían era importarlos desde aquí, desde Ecuador. Y ahí iniciamos toda la cooperación y todo el intercambio de información con la Policía Nacional de aquí, logrando desarticular la organización al completo desde aquí, desde su origen, con el enorme éxito que tuvimos esta noche. Arza, hasta los calabozos se lo llevaron a estos muchachos. Ahí están los detenidos, señoras y señores. El informe de las autoridades, tanto españolas como ecuatorianas. Faltan 5 minutos para marcar la 1 de la tarde. 5 minutos y la 1 de la tarde. Están en sintonía en todo el Ecuador, enterándose de todas las noticias, por supuesto, y que se los damos a conocer aquí en Olomar TV. Y en una nueva operación contra el secuestro y la extorsión ejecutada justamente en varias provincias, 39 personas fueron aprehendidas por parte de la Policía Nacional y aquí la información para ustedes. En un nuevo despliegue operativo en el marco del Plan de Acción para la Contención de la Violencia y la Delincuencia, la Fuerza Investigativa contra la Extorsión FICE ejecutó allanamientos en varias provincias. Guayas, Manabí, Esmeraldas, Santa Elena, Los Ríos y específicamente algunas acciones operativas que se ha realizado en la zona 8 y en la zona 9. La policía informó que en total se realizaron 15 intervenciones, en las que 39 personas fueron aprehendidas. 30 que han sido detenidos por extorsión y 9 por secuestro. Asimismo que 3 víctimas de secuestro fueron liberadas. ¡Bienvenido a la libertad, mi amigo! Entre ellas un adulto mayor que perdió la vida después de ser rescatado. Esta persona, los delincuentes exigieron $100,000. Son puestos a órdenes la autoridad competente y conocemos que tienen prisión preventiva. Entre los indicios recabados durante las intervenciones constan 4 armas de fuego que han sido decomisadas, un vehículo aprehendido, 2 motocicletas aprehendidas y 36 dispositivos móviles. Esta nueva acción contra los delitos de secuestro y extorsión se denominó Operación Gran Libertad 21 y su ejecución se llevó a cabo desde el lunes 9 hasta la madrugada de este jueves 12 de diciembre. Tania Loor, Noticias Oromar. Exactamente las 12 horas con 56 minutos, 12 con 56. La evidencia que nos están viendo en el barco hasta ahora, el capitán Pedrito Melo nos envía el mensaje, el saludo que están viendo en alta mar. Gracias, ahí está el abogado Omar Mero, el duro de las comadres, dice Kevin, el Santa Claus López, también allí en esa embarcación. Para ustedes, amigos, gracias por estar en sintonía nuestra en los diferentes locales comerciales, en los restaurantes, en las casas donde nos sintonizan a través de la señal Oromar, en esa casa de salud, en ese hospital donde usted sacó turno para las 9 de la mañana, pero ya van a ser la 1 y todavía no la atiende el médico. Buenas tardes a usted, señora, que está allí en esa casa de salud. Vamos con información. 15 allanamientos simultáneos fueron ejecutados en las provincias del Guayas, El Oro, en Esmeralda, dejando como resultado también 7 personas detenidas, quienes enviaban altas cantidades de drogas hacia Europa mediante la contaminación también de contenedores de exportación que salían desde el puerto y de este caso desde el puerto de Machala y también el de Guayaquil. En total se incautaron 94.037 gramos de cocaína. Además se obtuvo más bien los siguientes indicios: 2 armas de fuego, 76 municiones, 3 vehículos, 2 alimentadoras, un DVD y también $10.926 en efectivo. Présteme nomás los 926 que los necesito para comprarme la ropita navideña. Pero allá habían $10.926 en efectivo, señoras y señores. Ahí está la información, vea. $10.926 por poquito y los $11.000. Aquí
$11 y cargo del bolsillo es demasiado. 11 centavos sí puedo cargar. Aquí la única que carga cantidades como así es la señora, que usted ya sabe quién. No le digo el nombre porque después me la vayan a secuestrar por ahí en exteriores. Bueno, marcamos exactamente las 12 horas con 59, 12 con 59. Y tenemos más información porque durante un operativo de control fronterizo, 2 personas fueron detenidas en Loja por transportar $33,680 en efectivo y sin ningún tipo de justificación. A ver, ¿para quién era el dinero? Le dicen los policías. A ver, ¿para quién es este dinero? ¿Para qué? No sabemos, nadie sabía. Nadie sabía, era el décimo, era el aguinaldo, nadie sabía. Los sospechosos fueron detectados cuando se encontraban, señoras y señores, en un carro cerca del puente internacional que conecta a Ecuador con Perú. En el chequeo, los automotores de este automotor, en este caso, pues halló el dinero que estaba oculto en uno de los compartimientos del vehículo. Vea, billuzos de $100. ¿Ah? Ahí está. Ahí están los billuzos, los Villegas de $100 empaquetados. ¿Para dónde este billete? No sabían. Y capaz que dijeron, uy, milagro, apareció dinero en el carro. Estábamos chiros. Ay, un milagro, Dios mío, que apareció aquí el dinero. Ay, señor policía, ¿cómo le agradecemos su presencia? Usted es el hombre que nos ha traído la suerte, decía los señores, porque nadie sabía dónde había salido ese dinero. Disculpe, usted no es el papá de, ¿cómo se llama? El que hace magia ese. Ah, el de la película. Ay, Dios mío, ¿qué vas a ver película tú si no te dejan ver, Chicho Velo? Ah, ese es Harry Potter, Dios mío. No te dejan ver. Es mago. Bueno, por eso, porque hace magia, aparece el dinero por el arte de magia ahí. En este carro apareció allí, justamente disfrazado de policía, porque, Dios mío, apareció el policía, apareció el billete. ¿Dónde lo llevaban? ¿Para qué era destinado? Nadie dijo nada. Una de la tarde con un minuto, 1 de la tarde, 1 minuto, y atención porque vamos a informarles este lamentable hecho. Un hombre de 90 años de edad falleció en una casa de salud horas después de ser liberado por parte de la policía. Esto tras un operativo al sur de Guayaquil. Tenemos las imágenes en pantalla. La víctima, quien padecía varias enfermedades, había sido secuestrado por un grupo de delincuentes que exigían a los familiares la cantidad de $100,000 para poder rescatarlos. Sí, así como ustedes escuchan, $100,000. Ya le habían llamado a la familia y pedían 100 lucas. El adulto mayor fue amarrado en una silla de rueda, justamente, y con un trapo en la boca. Ya lo habían agredido, ya le habían causado daño psicológico, físico, y no, o sea, el adulto mayor necesitaba tomar su medicina. Nada de eso le habían dado. Además, se detuvo allí en este operativo a 6 personas presuntamente vinculadas al grupo delincuencial y terrorista Tiguerones. La familia del abuelito confirmó el fallecimiento horas después de la intervención de los uniformados. Estaban agresivos con la policía, sin embargo, el uniformado fue llevado a una casa de salud donde lamentablemente falleció. Claro, ¿qué va a resistir el adulto mayor? Ya el maltrato y todo lo que le habían causado estos delincuentes. Están detenidos. Ojalá que esos jueces disfrazados de Papá Noel en esta época no los vayan a dejar en libertad a estas personas. Miren, no respetan a adultos mayores, niños, no respetan a nada. Ahí está el adulto mayor, que no solamente que era un adulto mayor, una persona con discapacidad, en silla de ruedas, con todo se lo habían llevado, con silla de ruedas y todo, lo habían amarrado allí. Miren qué condiciones, cuántas horas, cuántos días estuvo así esta persona, y allí está la consecuencia. Los detenidos ahí por parte de la Policía Nacional. 1 de la tarde con 3 minutos. 1 de la tarde con 3 minutos. Toda la información en Oromar TV. Ya viene la información deportiva con el Chicken Sport después de la pausa comercial, a lo que nos vamos en estos momentos para que usted aproveche, se sirva algo de comer, para que se tome un juguito. Vamos a la pausa comercial y ya regresamos.